Diego, buenas tardes. Hola, Carlas y todos. Hola, hola. Buenas tardes. Te hemos citado antes, al empezar el programa, cuando hablamos con Isabel Ferrer desde Países Bajos, cuando hablábamos del Día del Cumplido y todo eso, hemos dicho, coño, igual es por eso que Ferrovial se va a Países Bajos. No debe ser por eso exactamente, ¿no? A ver, yo pregunto. Una empresa que facturó el año pasado más de 7.500 millones de euros, o sea que no le van mal las cosas, es un gigante Ferrovial, traslada su sede social a Países Bajos para tributar menos. Que se puede hacer, que yo supongo que eso no es nada que no se puede hacer, pero ¿cuál es tu mirada de esto, Santiago, tu opinión? Bueno, la razón de esta, la razón principal, hay otras, pero la razón principal es una muy simple, se llama 5%. Es decir, por todo este montaje que va de Ferrovial, su tributación va a caer un 5%. Entonces, con esto, Carlas, pasa una cosa que, en fin, cuando se aceptan las reglas de algo, se han de aceptar las consecuencias. O sea, nosotros hemos aceptado, por ejemplo, que los capitales puedan moverse libremente. Ya. Entonces, si los capitales pueden moverse libremente, Ferrovial puede puede trasladar su sede o su domiciliación de aquí a Países Bajos o a cualquier otro punto de la Unión Europea, y no es nada ilegal. ¿Y tributar en otra parte? Entonces, en este sentido, lo que ha dicho la ministra de Economía de que Ferrovial le debe todo a España, pues sí, pero claro, esto no es una razón económica, ¿me explico? No, ya, efectivamente. Yo solo ruego que no nos llame tontos a los consumidores que nos tenemos que quedar en España, como hizo con los consumidores con tarifa regulada. Pero hay una cosa en esto que dices, Santiago. Hemos visto un discurso hace 2 semanas de Biden, un discurso proteccionista en la patria del capitalismo. Solo vamos a renovar las infraestructuras con material norteamericano, vamos a proteger a las empresas norteamericanas. Entonces, mi pregunta es el movimiento de Ferrovial, esta salida a Holanda, ¿es un movimiento ideológico contra un gobierno que ha creado un impuesto para ricos y para estas empresas? Yo no lo creo. No lo creo. Sinceramente no lo creo. Esto podría compararse, no es igual, pero esto podría compararse como si en Estados Unidos una empresa que tiene que está radicada en Wyoming se va a Ohio, por ejemplo. Es decir, no es lo mismo, por favor, no es lo mismo, hay distancias, no pero más o menos es igual porque en la Unión Europea, o sea, es un área común, un área económica común, y todo Estados Unidos es un área económica común, a pesar de que los diferentes estados tienen parlamentos distintos, pueden tener normativas fiscales distintas, en impuestos indirectos, etcétera, etcétera. Yo no le veo como nada ideológico, sinceramente. ¿Y dónde quedó, Santiago, aquello de que... Sí, ¿dónde quedó aquello de que entre los bomberos no se pisan la manguera? Porque quiero decir, si se fuera a otro ámbito económico, pero es que dentro del área económica que es la Unión Europea, lo lógico sería que no se pudiera hacer este tipo de competencia fiscal, que no hubiera más ventajas, claro, porque si no... Claro, Isaías, pero es que así como la política monetaria es común, la política fiscal no es común. No lo es. Y no hay manera de que lo sea. Esto es algo que cuando ya se creó la Unión Europea se dijo, ¿y por qué no vamos por ahí? Y ahí hubo consenso en que no fuese así. Es decir, hay cosas que sí que son parecidas o son iguales. Por ejemplo, la ley del IVA es igual en toda Europa. Los tipos no, la ley sí. Entonces, insisto, hubo consenso entre todos los países en que la política fiscal no fuera igual. En consecuencia, claro, hay políticas fiscales distintas, con elementos distintos. Se quiere poner coto a ciertas cosas, a ciertas prácticas, como por ejemplo la de Luxemburgo, las prácticas fiscales de Luxemburgo, que negocia trajes a medida para según qué empresas y tal, ¿no? Pero vamos, lo que ha hecho Ferrovial, claro, a nosotros nos afecta, a nosotros me refiero a España, a las españolas y españoles, nos afecta muchísimo porque es una empresa que se va, pero es que esto es perfectamente legal. Sí, legal es. Además, cuando hablamos de economía, tú haces muy bien, porque eres economista y estudioso en la materia, te refugias siempre en los números y en las reglas, y tiene que ser así. Pero aquí flotan otros conceptos. Flota el concepto de la reputación, de la ejemplaridad, del tan cacareado patriotismo, la que se montó cuando algunos youtubers se marcharon a Andorra, que también lo pueden hacer, que no es nada ilegal, establecen su residencia y tributan ahí, pero una empresa de este tamaño, el mensaje que envía, a mí me parece, no sé si eso se mide en términos económicos, absolutamente nefasto.
Es un mensaje nefasto para el país, o a mí me lo parece, ¿eh? Y hay una cosa, Santiago... Sí, lo que pasa, Carlos, es que si se tiene pudiera todo el derecho hacer a una hacerlo, encuesta que no se puede hacer... Sí. No, ya, pero si se pudiera hacer una encuesta que no se puede hacer entre empresas medias grandes y grandes con una pregunta sola, si usted pudiera irse a Países Bajos, ¿se iría? No, nos sorprendería el resultado de la encuesta. Pero entonces, tú has dicho antes, Santiago, que en Estados Unidos porque se van a Delaware, que es un estado, que es un paraíso fiscal camuflado dentro del propio Estados Unidos. Sí. Y aquí, entonces, estamos diciendo que Holanda es un semiparaíso fiscal infiltrado en la Unión Europea, que tiene estas reglas. Bueno, a ver, paraíso fiscal no lo es porque no está en la lista de paraísos fiscales ni de la OCDE ni de España, con lo cual no es un paraíso fiscal. Lo que pasa es que, bueno, tiene una serie de normativas fiscales más laxas. Andorra, por ejemplo, bueno, no sé, todos tenemos en mente el IRPF que tienen en Andorra, en fin, etcétera, etcétera. No está en ninguna lista de paraíso fiscal Andorra. Bueno, lo que pasa es que se permite. ¿Tú crees, Santiago, se permite ¿por qué? ¿Tú crees que ese es el principio de algo, de un movimiento más general? O sea, es decir, si habrá más empresas radicadas en España que van a irse a Países Bajos o a otras... A la catalana, sí. No sé. No lo sé. No me atrevo a decir nada. Pero bueno, pero es que de todas maneras, por eso la pregunta sería... O sea, lo que ha hecho... No, Santiago, que digo, la pregunta inversa sería, entonces, ¿por qué se quedan los que se quedan? Claro. Sí, quedan como... Claro, es un poco absurdo, ¿no? Si tiene tantas ventajas. Bueno, es que esta pregunta... En Holanda. Esta pregunta tiene como complemento la que ha hecho Carlas, ¿no? Es decir, si esto es el inicio de un movimiento de salida de otras empresas. Yo por esto he empezado como he empezado, que lo que ha hecho Ferrovial tiene un nombre, 5%. El hombre más rico de... Entonces, a partir de aquí... El hombre más rico de Francia... Es decir, si me preguntáis, ¿tú crees que habrá otras empresas que están haciendo números y les sale a cuenta irse? Pues estoy seguro que sí. Porque el hombre más rico de Francia, que es Bernard Arnault, de Louis Vuitton y todo esto, se fue a Bélgica cuando se subió, cuando Hollande disparó la imposición a las grandes fortunas en Francia. Pero a mí también me extraña, si es normal, como tú, y me parece muy bien, un punto muy defendible, como tú dices, Santiago, el movimiento, digamos, incluido en las reglas del mercado, ¿por qué una ministra tan moderada como Nadia Calviño, que no es precisamente una radical, está enfurecida, hasta este punto ataca este movimiento? Porque es una bofetada al gobierno, ¿no? Sí, pero de todas maneras, fijaros que... a ver, esto ya es una interpretación de alguien que de esto no sabe nada, ¿eh? O sea, de política yo jamás hablo, pero fijaros que ha existido un delay, una tardanza en la reacción de Nadia Calviño, ¿eh? O sea, no fue automática. Pasó un rato. ¿Y a quién lo atribuyes? A que nadie... Es decir, yo siempre he dicho que la señora Nadia Calviño es una técnica. Recordemos su anterior trabajo. Fue la mano derecha del comisario de Asuntos Económicos de Moscovici para temas presupuestarios. Es una técnica. Y que cuando acabe de ser ministra, cuando deje de ser ministra, volverá a Europa a hacer de técnica, que es lo que es. Entonces, bueno, como es ministra, pues a veces tiene que decir, hacer, actuar, en fin, teatralizar, si quieres, elementos políticos, pero ella es una técnica. O sea, la señora Nadia Calviño, este movimiento de Ferrovial lo entiende perfectamente y lo analiza desde un punto de vista puramente técnico. Ese es mi punto de vista. Pero políticamente lo critica. Sí, claro, claro, políticamente lo critica porque desde un punto de vista político es criticable, máxime teniendo en cuenta las reacciones de otros partidos que han habido, ¿no? O sea, entonces, claro, pues sí. De todas maneras, dejadme apuntar una cosa, y no quiero ir por aquí, pero dejadme apuntar una cosa. Es decir, que se haya ido Ferrovial, yo creo, mi opinión personal, que el gobierno no tiene ninguna culpa, Pero es que ninguna culpa. No. Porque es que además, fijaros que aprovechando que va a estar en Países Bajos, va a empezar a cotizar en Estados Unidos. Sí. Bueno, Ferrovial se va, el IPC no nos da tregua, y gobierno, empresarios y sindicatos, esto me parece importante, Santiago, muy importante, de hecho, se empiezan a preocupar por la salud mental. Bueno, a ver... es que
No recuerdo el porcentaje, pero hay una cantidad tremenda de personas en España que consumen ansiolíticos y antidepresivos. Personas que trabajan, personas ocupadas. No digo el porcentaje, digo porque me equivocaría, no recuerdo exactamente, pero son un montón. Es la familia de medicamentos más vendida, más que los cardiovasculares y los cancerígenos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es para preocuparse. Lo que pasa, mi pregunta es, vale, hay muchas españolas y muchos españoles que están trabajando, es decir, ocupadas y ocupados, sí, que presentan cuadros de ansiedad, depresivos, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿únicamente se debe a las condiciones laborales en su empresa, etcétera, etcétera, o también tiene que ver con las, con que tengan problemas para llegar a final de mes? Claro. Es decir, sí, interviene solamente un maltrato psicológico en el trabajo, condiciones físicas, ambientales terribles, no, etcétera, etcétera, que esto les afecta. Incluso meto también el tema de la conciliación, etcétera, sí, etcétera. O también entra el tema de la insuficiencia de remuneración y esto les ocasiona una serie, claro, de problemas o ansiedad mental. Bueno, porque no claro, no es ninguna, lo primero pero puede ser solucionarlo. Claro, no es ninguna tontería suponer que sin la caída de poder adquisitivo continuada durante tanto tiempo, claro, no tendríamos esta bolsa de problema creciente de, claro. Didi, Matías, ¿qué te ahí voy, porque... Claro. No, Santiago, te iba a decir, si metidos en el tratamiento de esta cuestión, una vez que aceptamos que hay estos problemas de salud mental, si una salida es no tomarse tan en serio el trabajo, no sé, o sea, ¿cuál es la actitud correcta que debe tener el trabajador en la empresa? No, pero esto, perdona Matías, pero esto nunca, o sea, es decir, es al revés. Yo creo que una trabajadora, un trabajador, unos sindicatos, lo que tiene que hacer es exigir a la empresa, solicitar a las empresas mayor implicación, que resuelvan los problemas para que los trabajadoras y trabajadores puedan realizar su tarea y mejores salarios, bien, correctamente. Sí. Es decir, esto que tú has mencionado, Matías, tiene un nombre técnico que ahora no recuerdo, no es quiet quitting, pero es algo parecido. Entonces, es ese distanciamiento. El quiet quitting, sí, el quiet quitting, hacerlo lo menos posible para que no te despidan, dicho bruscamente, pero no hacer ni un minuto, ni un centímetro más de lo que te exige tu compromiso laboral. Pero yo creo que este no es el camino, o no debe serlo, porque entonces esto sí que tiene una implicación en la productividad, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que este no es el camino. Pues el camino yo creo que el camino tiene que ser el inverso. Claro, mejorar los salarios. Total, es decir, mejorar salarios. Exactamente, pedir una mejora en las condiciones. Claro. Lo que pasa es que claro, es decir, ahora me podéis decir, bueno, ¿y qué pasa si varias empresas hacen lo que ha hecho Ferrovial? Bueno, pues chicos, entonces ya no sé. Pero el camino yo creo que nunca tiene que ser un distanciamiento, nunca. Cada semana que hacemos números con Santiago acabamos miércoles sí, miércoles también, terminando en el... Bueno, es que iba a decir el futuro, no es el futuro, es el presente. ¿Cuántas veces hemos hecho referencia en las últimas semanas al ChatGPT este famoso? Bueno, hay un titular que es titular económico. Bueno, ChatGPT figura ya como autora, porque hablamos de inteligencia artificial, como autora de más de 200 libros en Amazon, Santiago. Más de 200. Sí, este es un tema que, como todos los temas que nacen de ahora para luego, recordemos, porque ya parece que fue hace 1000 años. No. Recordemos que ChatGPT se empezó a viralizar a finales de noviembre, es decir, recordemos esto. Aquí estamos delante de algo que yo no sé si alguna autoridad en la materia ha tratado o no. O sea, es lo siguiente. Imaginemos que Stephen King dice, además lo dice él, dice, mira, mi próxima novela he recurrido a ChatGPT para que me ayude bueno, que me apoye en el desarrollo de una serie de capítulos, porque le ha dado una frescura. Por ejemplo, imaginemos que Stephen King dice esto. Yo estoy convencido que esa novela se va a vender igual o más que las otras, ¿vale? Estoy convencido. Bien, imaginemos que un señor que se llama Juan López, que nunca jamás ha escrito una novela, pues en fin, es tocado por un rayo divino y escribe una maravilla. La lleva a una editorial y en la editorial dicen, madre de Dios, pero si esto es genial, fantástico. Y el señor lo que ha hecho ha sido recurrir
masivamente a ChatGPT. Entonces, aquí se presenta un dilema para la editorial. El texto es genial, pero ¿vosotros creéis que se va a vender ese texto si lo ha escrito un señor que se llama Juan López, que no lo conoce nadie? Ya. Yo creo que no. Yo no tengo entonces, idea. No tengo ni idea. Entonces aquí estamos delante de una situación realmente complicada. Pero el problema que tiene ChatGPT derechos de autor. Sí, pero es la autonomía que le estamos concediendo. O sea, hubo ya se ha informado estos días precedentes de ChatGPT de otras casas que tuvieron que retirarse porque defendía a Hitler, porque era contra los judíos, contra las mujeres. Es decir, evoluciona con redes neuronales, no con los criterios clásicos de los algoritmos, y no sabemos hacia dónde va. Yo no sé cómo terminará esto. Lo que sí sé es que si hace 2 días, quien dice 2 días dice 2 años, nos cuentan algo parecido a esto, hubiéramos dicho mentira, hubiéramos dicho mentira. Y hoy tenemos enormes dificultades para decidir qué es verdad y qué es mentira.